Estamos comenzando un nuevo trimestre en el que vamos a estudiar un tema que es fundamental para comprender la realidad que vivimos todos los días, pero también para comprender el futuro que Dios ha preparado para nosotros y cómo entre la realidad que vivimos y el futuro que Dios tiene preparado para nosotros podemos echar mano de todos los recursos que Dios ha dispuesto para nosotros. Agradecemos al pastor Dani Perla que nos acompañará en estos estudios. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Gerson. Contento de poder estar nuevamente compartiendo con usted, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Este día vamos a comenzar a estudiar este folleto. Bueno, esta es la versión que tenemos para los maestros, una versión que llamamos 3 en 1 y que se titula El amor triunfa. Pero la lección que vamos a estudiar para todos los alumnos es el gran conflicto. Y hoy vamos a comenzar a estudiar en esta primera semana el tema La guerra detrás de todas las guerras. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédese con nosotros porque luego de esta oración vamos a comenzar a explorar algunos temas que definitivamente nos van a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú en ella nos muestras detrás del telón lo que está sucediendo y lo que tú estás haciendo en favor de la humanidad y en favor del universo entero. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Abre nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, cuando hablamos del tema del gran conflicto, y quizá vamos a comenzar por aquí para comenzar a darle contexto a todos los que nos están viendo en esta transmisión o escuchando a través de radio, ¿qué queremos decir nosotros los adventistas con este tema del gran conflicto? Me interesa comenzar por ahí porque creo que esta doctrina no es esta creencia, esta doctrina no es como una muy común en toda la teología cristiana. Entonces, ¿por qué para nosotros resulta tan importante y cómo esto tiene sus raíces en la Biblia? Muy bien, en realidad el tema del gran conflicto cambia toda la perspectiva que nosotros vemos las cosas en nuestro mundo y cómo las interpretamos. Para los adventistas del séptimo día, el tema del gran conflicto es el gran cuadro, podremos decirlo, o escenario alrededor del cual se desarrollan todos los eventos que suceden en nuestro mundo, en el momento que nosotros estamos, en el futuro y antes de que nosotros estuviéramos en este mundo. Es como alguien lo expresó, un hilo que va cruzando por todos lados y lleva esa temática, es la cosmovisión como nosotros vemos todo. De hecho, todo tema cambia porque, digamos, cualquier cristiano puede creer, por ejemplo, sí, que Dios es el creador, incluso nosotros los adventistas, que el sábado es el día de reposo, el santuario, la venida de Cristo, pero todos estos temas serían temas separados si nosotros no los unimos detrás de esa cosmovisión y no tendrían el mismo significado o la misma razón de ser si no fuera por este marco, llamémosle así, por este marco de referencia que es el gran conflicto entre el bien y el mal, que ya por supuesto en un momento vamos a expresar quién representa al bien y quién representa al mal, aunque eso no es algo desconocido. Claro. Definitivamente. Claro, no es desconocido y además que cuando pensamos en lo que está sucediendo en este mundo, a veces la gente se pregunta ¿por qué sucede esto? Y esa pregunta surge de no tener de base este tema del gran conflicto. Por cierto, solamente para que usted lo tenga presente, en la descripción de este video va a aparecer un link donde usted va a poder descargar este libro que tenemos nosotros por acá. Porque este libro, El Gran Conflicto, es un libro que va a servirnos para orientarnos también en la lectura que vamos a hacer de la Palabra de Dios durante este trimestre. La semana que estamos estudiando está basada en el capítulo 29 y 30. Bueno, diría no está basada, sino que más bien va a ayudarnos a comprender esos capítulos 29 y 30 de este libro, la lección de esta semana, toda esta semana. Así es, nuestra lección es interesante esto que está sucediendo. Nuestra lección ahora lleva correspondencia con los temas que se encuentran en ese libro, como usted lo mencionó. De paso, hay muchos amigos nuestros que han recibido una copia de este libro gratuita. Se ha hecho esfuerzos
grandes, enormes, para que este libro pueda llegar a la mano de muchas personas y pueda pues incluso llegar más allá de donde nosotros hemos dejado este libro, porque esa es la ventaja de un libro, puede pasar también a otras personas. Si usted lo lee, puede compartirlo y está esa temática entonces entrelazada, no necesariamente va en orden. Por ejemplo, hoy estamos comenzando con el capítulo 29 y 30, porque son los capítulos que hablan de este tema, del origen del pecado, del sufrimiento, de todos los conflictos. Y casi pasa lo mismo con el libro de Apocalipsis, ¿sabe? Que es el libro que retrata muy bien esta lucha también que hay entre el bien y el mal. Y es hasta el capítulo 12 que se desenmascara y se presenta al archienemigo de Dios y por supuesto de su creación y de todos los seres humanos. Entonces, por esa razón estamos comenzando, pero vamos a regresar a los primeros capítulos. Creo, hermano Gerson, que también va a ser un buen incentivo para que podamos leer el libro. Definitivamente. Porque el año pasado fue distribuido masivamente también, gratuitamente, pero por alguna razón tal vez tomamos el libro y no lo leemos. Así que hoy hay una motivación extra para poder estudiar y leer, pero sobre todo para conocer la verdad de Dios acerca de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestras vidas, en el universo. Creo que nadie escapa, como usted lo mencionaba, a este conflicto. Es más, no tenemos que demostrar que el conflicto es una realidad. Correcto. Porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo aquí cerca, lejos. Yo me ponía a pensar mientras estudiaba la lección que en nuestro mundo realmente no hay momentos de paz ni de tranquilidad. De la nada, de repente uno escucha, hay una guerra aquí, hay un atentado allá, hay esto, y cuando todo parece que ya está bajo control, surge otra amenaza. Bueno, esos son los efectos del gran conflicto. Ahora, a través de esta lección, lo que vamos a hacer es descubrir, bueno, por qué se produce este conflicto, de dónde surge más bien y cuál va a ser el final, que es algo bien importante que lo podamos entender. Y vamos a decir mucho más, por supuesto, a medida se va desarrollando esta lección. Porque quizá, pastor, aquí a veces es donde surge la gran pregunta. Bueno, nosotros los cristianos decimos, Dios es un Dios bueno, y lo decimos y lo afirmamos, y de hecho lo creemos así, Dios es bueno, y como dice esa famosa frase cristiana, todo el tiempo Dios es bueno. Y claro que lo creemos, lo afirmamos, lo sostenemos, pero ¿cómo podemos lidiar entonces con esta realidad de que si Dios es tan bueno, vivimos en un mundo definitivamente tan malo? Bueno, creo que esa es la pregunta que hay en cada mente humana. Ok, si Dios existe, primero veamos si Dios existe. Ok, si existe, es amor. La Biblia dice Dios es amor. Sí. Pero entonces, ¿por qué mueren niños? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué gente inocente? Y comenzamos a señalar y esas cosas nos hacen dudar de si Dios realmente es bueno. Aunque yo he estado pensando en esa pregunta hace varios días atrás y realmente algunos usan eso como excusa para no creer en Dios, el mal, el sufrimiento y el dolor. Dicen, yo no puedo concebir un Dios que es todopoderoso, porque no solamente es bueno, sino que Él tiene poder, pero que permite o deja que sufra una persona. Sin embargo, si Dios no existiera, nos plantea otra pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué hay bien? Porque la gente, nosotros siempre nos ponemos a pensar en el mal. Claro. Siempre nos ponemos a pensar, bueno, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Pero entonces yo me planteé esto de otra manera. A la inversa, sí. A la inversa. Si Dios no existe, digamos que Dios no exista, ¿por qué? Porque no puede existir un Dios, estamos haciendo una suposición, y haya dolor y sufrimiento en este mundo y de bebés que no han hecho nada. Ok, digamos que Dios no existe, pero entonces, ¿de dónde surge el bien? Si Dios no existe, porque hay cosas buenas en este mundo, no podemos negar, es cierto, hay conflicto, hay dolor, hay miseria, pero también hay cosas lindas, hay cosas estéticas, hay gustos, sabores,
bueno, todo lo que Dios ha creado, hay bondad, hay generosidad en corazones humanos. ¿A qué se debe? Entonces ahí nos encontramos. No, lo que tenemos que hacer es ubicar bien en su verdadera perspectiva dónde está Dios en medio de este conflicto. Y al hacer eso, creo que nosotros vamos a lograr sobrellevar de una mejor manera todas las consecuencias que son incluso inevitables para nuestras vidas de este conflicto entre el bien y el mal. Me gusta mucho eso, pastor, porque la verdad que pienso en este momento en el hecho de que cuando a veces queremos usar de excusa el mal para negar la existencia de Dios, parece que, y de ahí la importancia del tema del gran conflicto, olvidamos que hay una realidad mayor, pero a la que recurrimos, y esto me pareció muy interesante, a la que recurrimos para explicar por qué el bien existe, porque cómo han resuelto esto algunas filosofías. Ya voy a ir a un texto bíblico que nos va a ayudar con esto. Lo han resuelto diciendo, bueno, lo que pasa es que el bien y el mal coexisten desde siempre y deben estar en una eterna disputa entre cómo se lleva esto adelante el universo. Pero la Biblia enseña que no, el mal inició en algún punto de la historia del universo y un día va a tener un final. Y cuando hacen coexistir el bien con el mal, entonces el mal se vuelve necesario. Se vuelve en la mente de estas personas, porque eso no es así. No es así. Se vuelve una necesidad que el mal exista para llevar algún tipo de balance. Nada más alejado de la realidad. El mal no debería existir y Dios no es responsable de su sufrimiento, pero ahora es una realidad. Y entonces, así como Dios ha enfrentado esta realidad, nos ha dado a nosotros las herramientas para que también podamos hacerlo. Y ahora, hablando de esta realidad, me gustaría que usted pueda considerar junto a nosotros Apocalipsis capítulo 12. Aquí habla de un momento en la historia del universo y dice Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9 de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Quizá, pastor, para avanzar en nuestra reflexión de hoy, de hecho usted va a ver la descripción en el vídeo de hoy, y nosotros estamos haciendo algunas otras acotaciones. Usted puede ver la descripción de la lección. Pero aquí nos plantea el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, un momento en la historia en el que hay una batalla en el cielo y nos presenta ya a un personaje ahí que es el que origina el mal. Vamos a hablar de ese personaje un poco más el día de mañana, pero hoy queremos hablar sobre cómo es que en un lugar tan perfecto en el cielo llegó a originarse, como es el cielo, llegó a originarse el pecado en un ser que fue creado perfecto también. Bueno, eso es un misterio. Y aquí algo bien importante es que aunque vamos a hablar de este conflicto entre el bien y el mal, no significa que vamos a dar todas las respuestas. Claro. Porque esto es bien importante. De hecho, cuando usted vaya al capítulo 30 del libro El conflicto de los siglos, que trata sobre el origen del pecado, usted se va a dar cuenta, las declaraciones que hay ahí son bien contundentes. El mal no puede ser explicado, no tiene sentido, porque si encontráramos una razón, aunque sea negativa para su existencia, ya no sería pecado, porque tiene una razón de ser, pero el mal es absurdo. El pecado es sin sentido, y surgió de repente en este ser, un ser, cuando usted estudie en su lección se dará cuenta en libros como Ezequiel, el capítulo 28, Isaías, capítulo 14, vale la pena que los pueda repasar. En un ser perfecto que Dios hizo, allí se formó el pecado. Allí comenzó el pecado, en una de las criaturas de Dios. Y me llama la atención cómo estos textos hablan de la autoexaltación de este ser. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la característica de los obispos o ancianos o pastores de las iglesias, él dice, busquen a alguien que no sea un neófito, para que no caiga en la condenación del diablo, para que envaneciéndose
no caiga en la condenación del diablo. Quiere decir que el gran problema de Lucifer fue la autoexaltación, el envanecimiento. Se llegó a creer más que los demás y de hecho era en una forma superior a otros seres creados, pero no a Dios mismo. Pero no le bastó ser así, sino que quiso el lugar de Dios. Eso llevó al inicio del pecado en el universo, la autoexaltación, la autopromoción, el orgullo, los celos, la envidia, todas esas cosas, el egoísmo, todas esas palabritas conforman lo que es la base de lo que sucedió en el corazón de este ser que había sido majestuosamente creado. Qué tremendo, pastor. Y fíjese que cuando leo el capítulo 12, especialmente los versos que leímos, me llama la atención algo. Dios podría haber destruido a Lucifer. Es decir, yo voy a aclarar algo. Dios no lo podría haber destruido en el sentido de que Dios es amor, no actúa como nosotros actuamos. Pero desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros decimos, Dios podría haberlo o debería haberlo destruido en el momento que pecó. Pero el hecho de que haya una batalla en el cielo implica que Dios al menos lo soportó, lo trató de ayudar de alguna manera. Pienso que esta batalla, estoy tratando de hilar algún pensamiento, estoy diciendo, no lo destruyó inmediatamente porque quería hacer algo con él todavía, y eso me lleva a pensar qué tipo de carácter nos demuestra la Biblia sobre Dios en cuanto a cómo trata este problema del pecado, que es un problema serio. Es que Dios es amor y aún un desafío como este no lo podía tratar de otra manera, porque aquí vamos al gran principio del amor. No puede ser forzado, no puede ser obligado, no puede ser mandado, es que tiene que amar. No, usted está en la libertad de hacerlo, todas las criaturas de Dios. Entonces Dios lo trató de resolver a través de su amor, de dar oportunidad. Y nuevamente, con todas las lecturas complementarias que usted siga de esta lección, usted va a ver esa majestuosidad de enseñanza que tenemos ahí. Y entonces la pregunta que usted hacía, bueno, si Dios pudo haberlo destruido, ¿por qué no lo destruyó? O hay otras personas que dicen, bueno, si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué lo creó? Yo, bueno, personalmente, en algún momento yo también lo pensaba de esa manera. ¿Por qué Dios creó a Lucifer? ¿Por qué Dios creó luego nuestro mundo? Si sabía que iban a caer en pecado. Pero ahora ya no hago esa pregunta. Ahora la pregunta es, ¿por qué les dio libertad? Porque no porque los creó, sino que porque los creó libres. Porque Lucifer pudo rebelarse contra Dios porque tenía la posibilidad de hacerlo. Sí. Porque tenía libre albedrío, tenía poder de elección. Y Dios hacía todas sus criaturas con poder de elección. No son robots, no pueden ser comandados, porque si no ya no serían criaturas libres moralmente, ya no serían seres racionales, serían cualquier otra cosa. Y Dios no quiere eso. Entonces, esto nos va ayudando para entender ahora que la gran responsabilidad del pecado, del dolor, del sufrimiento, no está en Dios, está en nosotros, sus criaturas. Porque si algo deja clara las Escrituras, es que Dios no es para nada responsable, aunque Él es el creador de todas las cosas, para nada responsable de el origen del pecado o del pecado y de sus consecuencias. Creo que si nosotros logramos superar eso en nuestra mente, vamos a lograr entender realmente el cuadro del amor de Dios, el cuadro completo del conflicto entre el bien y el mal, y entonces vamos a lograr entender por qué Dios no destruyó, por qué Dios no lo destruyó y por qué Dios ha permitido que continúe el pecado y el dolor, pero hasta un cierto punto, porque claro, la Biblia sí nos habla que hay un final de este conflicto, y esto es lo maravilloso. Estas son las buenas nuevas. Amén. Y creo, pastor, para terminar nuestras reflexiones de hoy, que en realidad debemos estudiar toda esta lección teniendo como punto focal en nuestra mente el amor de Dios. Cómo el amor de Dios es el que le impulsa a todas sus acciones. No porque lo podamos comprender, porque no vamos a comprender todas las acciones de Dios, pero si podemos confiar que el amor de Dios ha actuado en cada
momento de la historia, entonces sabemos que todo lo que ha sucedido lleva un plan de un Dios de amor que quiere nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. Creo que esa será la clave, lograr empaparse del amor de Dios, ver las cosas desde la perspectiva como Dios las ve y ver hasta qué punto Dios permitió el pecado aún contra sí mismo, porque nosotros siempre pensamos en nosotros mismos, y ese es el egoísmo, lo que me está pasando a mí, pero no veo lo que le está pasando al otro. En este caso, yo tengo que ver lo que le está pasando a Dios mismo a causa del pecado, que no es responsabilidad de Él, pero que sí es responsabilidad de nosotros, porque lo veremos, nosotros tenemos el poder de la elección y lastimosamente, engañados por el enemigo, muchas veces elegimos ese camino del mal. Pero el propósito de todo esto es abrir nuestros ojos y elegir lo que es correcto. Así que, pastor, queremos que nos ayude a orar para que hoy le permitamos al Espíritu Santo que nos ayude a tomar la decisión correcta, a contemplar el carácter de amor de Dios y a permitirle entrar en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de iniciar un nuevo estudio con un tema que es de suma importancia para todos nosotros. Gracias porque tú muestras y revelas tu amor para con nosotros, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos elegir amarte, servirte, confiar en ti, y eso va a ser nuestra senda por este mundo mucho más llevadera. Bendice a nuestros amigos y hermanos que cada uno experimenta de una manera u otra y en una intensidad diferente probablemente este gran conflicto entre el bien y el mal. Permite, Señor, que podamos conscientemente aceptar la solución y el plan que nos ofreces para salir de toda esta dificultad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.